¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a partir de la pregunta que surgió el otro día de Mercedes sobre una de los periodos, de las etapas del periodo de reconocimiento en la superestrategia de Stanislavski, pensé armar un nuevo videíto sobre este tema, a ver si sirve. Recordemos primero que en este primer periodo plantea cuatro fases y una quinta, una fase puente que hace puente con el segundo periodo, que es el de las vivencias. Las cuatro fases serían el primer encuentro con el papel, la segunda es el análisis, la tercera tiene que ver con la creación y animación de las circunstancias exteriores, que esta fue la pregunta sobre este momento en particular, y la cuarta, la creación y animación de las circunstancias interiores. Y la fase puente es la apreciación de los hechos y acontecimientos de la obra. Bien, el primer encuentro, primero sería el encuentro con el papel. Leo algunas cositas puntuales de Stanislavski porque me parece que está interesante al margen de lo que yo diga. Stanislavski dice: la fuerza y la profundidad y el carácter indeleble de las primeras impresiones obligan a considerar el primer contacto con la obra de un modo especial, procurando por un lado crear las condiciones que contribuyan a su mejor percepción y por el otro lado desechar todo aquello que impida la percepción de esas impresiones o las causas capaces de alterarlas. Como ya había dicho Carlos, o sea, él le da una importancia muy fuerte a la primera lectura, al primer encuentro con el texto dramático. Eh, el actor, el intérprete, plantea que deberá prepararse de manera consciente como para poder asimilar todas esas impresiones iniciales que nacen de esa primera lectura. Hace bastante hincapié sobre como la preparación para este primer encuentro. Plantea que uno de los mayores obstáculos lo representan los prejuicios, ¿no? Más dice, los prejuicios son los que obstruirán el alma del actor. Es importante que el artista encuentre un ángulo desde el cual pueda juzgar la obra y que éste sea el mismo desde el cual logró el autor concebirla. Esto también me pareció interesante, ¿no? O sea, cómo nos paramos ante la obra y cómo nos paramos ante el autor. La capacidad que tenemos que tener como actores, como para poder tratar de entender cuál es el punto de vista de concepción del autor respecto de la obra. No es nada más que lo que nosotros interpretamos, sino tratar de buscar puntos de vista en común con el autor, como para tener un foco similar, parecido. Bien, la segunda fase es el análisis. Y sobre esto Stanislavski dice: el análisis es conocimiento, pero en nuestro lenguaje, en el lenguaje del actor, conocer significa sentir. El análisis artístico es ante todo el análisis del sentimiento realizado por el sentimiento mismo. El papel del conocimiento sensitivo o análisis es muy importante en el proceso creador, pues solo con su ayuda se posibilita la penetración en la esfera de lo inconsciente, que constituye, como se sabe, las 9/10 partes de la vida del hombre y por lo tanto del personaje. Así pues, a la razón le queda solo una 10ª parte. Las otras 9 son reconocidas por el artista a través de su intuición creadora, de su instinto artístico y de la sensibilidad superconsciente. Todas palabras de Stanislavski. Bueno, este periodo hace referencia al del análisis, las siguientes, es como la continuación del anterior, son las siguientes lecturas de la obra, y habla bastante sobre la idea de realizar como el análisis a partir de impulsos de entusiasmo. Habla mucho como que es como obligación o el deber del actor de entusiasmarse con lo que va a hacer.
En otra parte dice, la pasión y el entusiasmo captan de un modo súper consciente aquello que no es accesible a la vista, al oído, a la conciencia ni al más refinado conocimiento del arte. O sea, está hablando como de un encuentro eh, eh, con la obra. Hay una anécdota que contábamos a veces con Carles en las clases que estaba, no me acuerdo en cuál de los libros está, que es de un actor que llega a una mesa así a cenar y hay un montón de estudiantes, Stanislavski, el maestro, y el actor llega y empieza a hablar de lo maravilloso que es el personaje, lo maravilloso que es el personaje. Entonces cuando se va, la reflexión del maestro es, bueno, se ve que la obra y el personaje no le gustan mucho porque está necesitando todo el tiempo exteriorizarlo para poder entusiasmarse. Hay algo de esta idea del entusiasmo, de cómo agarro esa obra y ese personaje, que es lo que me posibilita, según Stanislavski, es lo que me posibilita como actor acceder a ese personaje. O sea, está hablando de una búsqueda sensitiva más que una búsqueda a partir de la razón. Eh, Insisto, habla del entusiasmo, de la pasión, de la intuición, de la búsqueda de estímulos. Eh, y por último dice, el actor deberá encontrar la pasión artística que impulsará su análisis a partir de ese primer encuentro que tuvo con la obra. Y ahí pasamos a, bueno, a la tercera fase, que fue lo que un poco hablamos el otro día, pero digo, tengo unas cositas acá de palabra de primera mano del tío Stanislavski. Eh, Dice, la creación y animación de las circunstancias exteriores. Comienzo el análisis de las circunstancias exteriores y en primer término me dirijo al texto verbal de la obra, para elegir ante todas las circunstancias exteriores y luego las interiores, las que el propio autor nos ofrece. Para el análisis del personaje y la deducción de los hechos, no interesa por el momento el sentimiento mismo, que es inaccesible y muy difícil de definir. Interesan aquellas circunstancias exteriores que el autor nos ofrece y pueden naturalmente engendrar el sentimiento. Lo que busca en este momento es averiguar los motivos que han generado los hechos que se encuentran en la obra, ¿no? Eh, Trata de entender esos motivos, de encontrarlos, de buscarlos, ¿no? Este es lo que caracteriza esta parte. Eh, Dice, los materiales referentes a los factores exteriores de la vida, de la obra y que se han obtenido por vía de la razón, son un sumario de las circunstancias dadas por la vida de la obra y el personaje. O sea, lo que dice como que todas estas cosas son lo que va a construirse, las circunstancias dadas sobre las cuales yo voy a construir el personaje. A partir de ese momento, la imaginación artística es como la encargada de trasladar toda esa información al mundo imaginario del actor. ¿No? O sea, digo, o sea, construye todo esto a partir de la razón, pero después lo que dice es como bueno, el actor a partir de su imaginación tiene que poder meterlo en su mundo imaginario. Y después otra cosa que me llamó la atención, habla mucho de ensueño, ¿no? Eh, Dice, fuera de la imaginación no puede haber creación. Solo las tentaciones de la imaginación o los ensueños artísticos son los capaces de suscitar el afán creador, los impulsos artísticos vivos desde lo más profundo del alma. Eh, y respecto a la ensoñación, estuve como ahí viendo un poquito más y como que habla como de dos etapas de la ensoñación. Una primera que es como más de afuera, pasó la moto, un soñar pasivo, que en donde el actor como imagina cómo serían estas situaciones, las situaciones del personaje, cómo serían, ¿no? Y ahí después hay una segunda que es un soñar activo, lo llama,
que es donde empieza a imaginarse él mismo como personaje en esas circunstancias dadas. Y lo que plantea es que cuando logra ubicarse en el centro de esa ensoñación, es como la hora de pasar a la otra fase, que es la creación y la animación de las circunstancias interiores. Y sobre esto, lo que dice que este momento del proceso del reconocimiento constituye una continuación del proceso general. Ahora, el proceso de reconocimiento se ahonda desde el ámbito exterior racional hacia la esfera interior de la vida espiritual, con la participación activa del sentido creador del artista. En esta etapa, bueno, indaga sobre las emociones, el sentimiento verdadero, que a través de la imaginación se han ido gestando en lo inconsciente, ¿no? A partir del trabajo consciente. Habla mucho como de esto, ¿no? Como a través del trabajo consciente el actor puede ir accediendo al inconsciente. Eh, eh, Como que es la etapa en donde el actor empieza a ponerse en el centro de la vida que imaginó y sobre todo con lo que dice, como con el impulso de vivirla, ¿no? Y ahí, a partir de esto, es que donde empieza a identificar las relaciones con los demás personajes y a sentir las ambiciones y los deseos de su personaje. Eh, Cuando el actor empieza a dejarse llevar por la acción imaginaria, empieza a enfrentarse con los hechos y las situaciones de su personaje. Y es ahí donde se da como reacción lo que llama una transformación mágica hacia el yo existo del personaje en el actor. O sea, en esta etapa es cuando realmente lo que dice como que el personaje empieza a ingresar en el subconsciente del actor, en el imaginario. El actor empieza a trabajar ya eh, sobre el personaje, sobre las emociones del personaje. Bueno, y por último, está en la fase esta que él la llama la fase puente entre los dos primeros periodos, que es la apreciación de los hechos y acontecimientos de la obra. Lo que dice Stanislavski es que es una continuación del trabajo anterior, y lo que dice es la diferencia estriba únicamente es que en los experimentos anteriores se realizaban libre y arbitrariamente con respecto a la obra, junto a la obra o sobre algunos motivos separados de ella. En esta etapa, en cambio, tendremos que tratar la obra propiamente dicha en la forma que la creó el autor. Y bueno, como decíamos siempre, ¿no? O sea, fue como su trabajo fue cambiándose toda su vida, ¿no? Al principio todo este trabajo era más un trabajo de mesa, y sobre la última parte de su vida y de su investigación empezó a trasladar parte de este trabajo ya arriba del escenario, a partir de las acciones físicas, o sea, empezaba toda esta búsqueda, pero a partir de llevarla como mucho más rápido al escenario, al cuerpo del actor, y a tratar de transitarla desde las acciones. Bueno, espero que les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos y hasta la próxima.